de hoy nos acompaña una profesional que se ha enfocado en construir un legado no solamente que impacta la parte profesional, sino también humana. Mira, realmente la salud mental ha sido un antes y un después de la pandemia. Las informaciones están generando en las personas una especie. Doctora Sierra, ¿pudiéramos decir que la incertidumbre es un factor externo que impacta la salud mental? Se tiene la creencia de que la mujer se enferma más en salud mental. Y si bien es cierto que hay trastornos que son más frecuentes en la mujer que en el hombre, ¿qué usted le puede decir? ¿Qué palabras de aliento, qué herramientas podemos nosotros brindarles desde este espacio, doctora? En el día de hoy nos acompaña una profesional que se ha enfocado en construir un legado no solamente que impacta la parte profesional, sino también humana. Una profesional de alta calidad que parte de su trayectoria a nivel profesional ha sido impactando la salud mental. Este especialista en psiquiatría, en salud mental y coach de vida. Aparte, también que es accionista de la primera clínica de salud mental de la región norte llamada Serenidad, en la cual es psiquiatra. Trabaja en el Hospital San Vicente de Paúl en el área de intervención en crisis, docente de la Universidad Católica Nordestana, articulista del periódico Jaya, panelista de diversos programas de televisión. Agradecemos la presencia de la doctora Milagros Sierra, una profesional de alto nivel, reconocida y respetada en esta área tan importante como es la salud mental. ¿Cómo se siente, doctora? Hola, gracias por la invitación. Yo me siento muy bien. Realmente escuchando la presentación digo, esa soy yo. Todo eso yo he hecho. Y realmente, sí, muy a gusto de hablar de salud mental en este momento que entiendo que es una necesidad, que nosotros tenemos mucho que decir como especialista del área. Excelente, doctora. Y la realidad es que nosotros como empresa nos enfocamos mucho en la parte del legado, en tener una profesión con propósito, en impactar positivamente a los demás. Y la realidad es que post pandemia se ha visto la necesidad de trabajar la salud mental. Cuéntanos un poco de los retos que estamos viviendo como sociedad a nivel de salud mental. Mira, realmente la salud mental ha sido un antes y un después de la pandemia. Nosotros ni siquiera teníamos clara la dimensión de lo que podía ser en la psiquis humana una cuarentena, un aislamiento. Nosotros no lo vivimos como generación. Yo no tenía ninguna idea de cómo impacta el tema del aislamiento social, pero sobre todo cómo la salud mental se comenzó a menoscabar y fue escalando en periodos y por etapas diferentes patologías. Nosotros comenzamos a ver en el mismo inicio de la pandemia un gran aumento de los trastornos de salud mental, pero en ese momento lo que veíamos mucho es trastorno de ansiedad, o sea, mucha gente que el tema del desconocimiento y sobre todo de tanta información que la gente no podía procesar porque realmente era un bombardeo de boletines, de actualizaciones. Diríamos que yo creo que nunca en la historia de la medicina salieron tantos artículos, tantas informaciones que nada más duraban un día y ya al otro día había una nueva forma que desmentía eso que se decía. O sea, realmente se trabajó con el día a día, con las informaciones, y llegó un momento que nosotros comenzamos a intervenir en los medios diciendo a la gente, no pasen tanto tiempo expuestos a las informaciones. Las informaciones están generando en las personas una especie de aprensión de que cada vez la cosa iban a empeorar, y aunque así fuese, proyectarlo generaba mucha ansiedad. Esa fue la primera fase de una avalancha en salud mental que ha sido, como te digo, en escalada. Después de ahí vino el tema de la depresión, de la soledad, que yo siento que afectó muchísimo también a muchas personas que ya tenían una condición quizás en salud mental o quizás de medicina en sentido general. Pero el aislamiento y la soledad profundizaron esos cuadros que ya existían. Y después viene el tema de
cómo comienza a experimentarse estallidos de irritabilidad, de violencia, la violencia intrafamiliar, cómo se disparó, el consumo de sustancias, porque entonces la gente, si no tenían la posibilidad de adquirir sustancias todo el día, entonces la compraban y la almacenaban. La gente comenzó a tomar en la casa, que es uno de los predictivos que pueden convertir a una persona en dependiente al alcohol, porque cuando tú tomas solo y sin motivo, es una cuestión de que realmente no es que tú estás haciendo un trago social, es que tú estás tomando para calmar un estado anímico probablemente. Y mucha gente se comenzó a automedicar lastimosamente con sustancias y con alcohol. Y de ahí se han ido derivando hasta el día de hoy situaciones múltiples que todavía las vemos. De hecho, después de ahí comenzamos a ver los efectos neurológicos y cerebrales del virus y ya estamos mirando que cuadros que antes nos respondían a fármacos actualmente ya no tienen la respuesta igual, o que un tipo de trastorno que tú podías tratar y mejorar en una semana, ahora tú pasas un mes y la respuesta no es igual. Entonces sí ha cambiado la manera como tratamos al paciente, ha habido resistencia a la medicación y ha habido la necesidad de aperturar espacios de atención a la salud mental en todos los aspectos porque entendemos que se ha deteriorado a partir de la pandemia. Doctora Sierra, ¿pudiéramos decir que la incertidumbre es un factor externo que impacta la salud mental y por ende te empuja a tener que visitar un centro de salud mental? Así es, una de las emociones más difíciles de manejar es la duda. De hecho, tú ves que la gente busca un asesor para tomar decisiones. Y mientras tú estás en la encrucijada de que tengo varias opciones y no sé cuál tomar, es como una sensación, inclusive para cosas que no son ni siquiera tan conflictivas. A veces estamos en una tienda y tenemos 2 artículos y no sé cuál tomar. A veces tengo 2 colores de un zapato y pido opinión a ver cuál voy a tomar. O sea, hay en el ser humano esa sensación de que si tengo más de una opción, siempre puedo tomar quizás la equivocada. Pero en situaciones ya diríamos de envergadura e importancia para tu futuro, ahí surgen dudas muy importantes. Yo entiendo que parte de las crisis en el ser humano comienzan a generarse cuando comienza a hacerse preguntas a las cuales no tienes respuestas. Por eso yo siempre le digo a los adolescentes el hecho de, ¿qué quieres? Y a veces le digo, ¿qué es lo que verdaderamente quieres? Entonces me dice, usted me preguntó. Yo dije, no, te pregunté qué quieres y después te hice la pregunta para que profundices en tus necesidades, pero sobre todo en cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, qué es lo que tú visualizas para ti. Entonces, esa situación de yo anticipar algo y sentir que eso puede ser algo conflictivo, difícil, porque también nosotros vemos el objetivo, pero vemos los obstáculos. O sea, al fin y al cabo, cuando tú estás planificando una meta, tú también sabes que no es algo que tú tienes ya, vamos a decir, construido sin ninguna posibilidad de fracaso. Tú sabes que eso está ahí como una posibilidad y que lo que hay que hacer es básicamente, diríamos, enfocarte en el resultado, pero tú sabes que el camino va a ser difícil. Mucha gente está usando la psiquiatría como esa forma de conseguir luz a decisiones. Mucha gente está yendo a terapia para tomar decisiones como divorciarse o como comprar una propiedad o hacer un fondo, diríamos, de retiro. Y esos temas antes no se tocaban en un consultorio de salud mental, se tocaban quizá con un asesor económico, un asesor financiero. La gente ha visto la necesidad de tener un acompañamiento y nosotros hemos variado mucho, y cuando digo nosotros me refiero a que la psiquiatría moderna se ha salido de los consultorios, ha ido a los medios de comunicación, está en las redes sociales, está en los clubes sociales, está en los espacios a veces muy heterogéneos de personas y público hablando de salud mental, y la gente lo ha comenzado a agradecer porque hoy día entiendo que está mejor posicionado emocionalmente quien tiene un acompañamiento en salud mental.
Eso está interesantísimo. Y el tema no solamente es el crecimiento que te permite poder ocuparte de tu salud mental, sino también de ser consciente, de ser un ser humano más consciente para poder tomar decisiones que sean sostenibles a largo plazo. Y algo muy interesante que usted ha establecido, el tema de los jóvenes, la mujer, el hombre. ¿Cuál de los tres es más dependiente a fármacos según su experiencia? Mira, se tiene la creencia de que la mujer se enferma más en salud mental. Y si bien es cierto que hay trastornos que son más frecuentes en la mujer que en el hombre, y que la mujer por sus características hormonales, cambios de vida, etapas, tiene la tendencia a estar expuesta a mayor influencia hormonal que tiene que ver con las emociones. Sin embargo, las mujeres somos más educadas en el tema de ir a una consulta. El hombre normalmente no consulta de una manera tan frecuente, ni busca la ayuda. Es muy poco frecuente que un hombre se siente en una consulta a decirte estoy deprimido. Te dice me duele el cuello, me duele el hombro, no estoy durmiendo. Te llegan así a la consulta y al final tú puedes establecer que es una depresión. De forma que cuando hablamos de dependencia de sustancias controladas o ilícitas, los hombres tienen un porcentaje más alto. Pero cuando hablamos de volumen de personas bajo tratamiento médico o psiquiátrico, estamos entonces las mujeres como el grupo que encabeza, pero realmente tiene que ver más con que la mujer busca más ayuda. La mujer básicamente es un tercio de la población que va a consulta. Los adolescentes no tanto, porque los adolescentes cuando tú le preguntas que en qué lo puedes asistir, te dicen que en nada. Que por qué están aquí, yo no sé, fue mi papá que me trajo. Entonces realmente en esa falta de conciencia, como tú decías, el adolescente no identifica que él es parte de la solución. O sea, nosotros no hablamos en consultorio de problemas, nosotros visualizamos una situación conflictiva y miramos todos los entes involucrados y cuáles pueden ser parte de la solución. Y si una situación conflictiva le está generando el adolescente, pues él debe estar obviamente incluido en la solución. Pero ellos lo ven como que la familia lo está señalando a ellos como el problema. Entonces, esa actitud, así como de resistencia, de rechazo, de enojo, yo les digo siempre en la primera consulta, yo juego para tu equipo, yo no estoy contra ti, yo no estoy para juzgarte, estoy aquí para acompañarte en lo que tú decidas. Solo tienes que compartir conmigo lo que tú quieras, no tienes que hablar de lo que no quieras hablar, porque también esa es otra creencia. Entonces, todas esas creencias que tenemos que ir desestructurando en la consulta generan a veces que los chicos se adhieran muy poco a las terapias. Interesante. De paso, y siguiendo con los adolescentes, algo que nos está causando mucho ruido. De paso, nosotros hemos estado analizando cuáles son los factores que pudieran estar incidiendo en esta causal de la muerte, que es el suicidio, en los últimos años, específicamente 2024, 2023, en lo adelante. Vemos cómo la tasa de suicidio ha aumentado en República Dominicana. Y cuando vemos el común denominador, son los adolescentes. ¿Tenemos algo en particular que usted desde la parte de la ciencia ha podido determinar el por qué están los adolescentes incurriendo en suicidio? No es fácil ser adolescente en esta época. Nosotros no tuvimos que lidiar con bullying cibernético, por ejemplo. Nosotros no tenemos que lidiar con tener aceptación a través de un like con un desconocido. Pero tampoco teníamos que lidiar con un comentario como ellos en una red social. O sea, como adulto, tú puedes ya tener esa capacidad de saber quién tú eres realmente y no dejarte afectar. Pero el adolescente no. El adolescente depende mucho de la opinión del grupo. Se evalúa por lo que piensa el colectivo. Entonces, el colectivo ahora mismo no es tu curso del colegio, ni tu grupo social del club al que tú perteneces. Ahora tu colectivo es el mundo. Ahora es un video tuyo, se fue viral, y te opina gente de los 5 continentes. Y tú tienes una especie de rechazo en algún momento por cosas que tú ni siquiera te imaginas que podrían ser negativas. Y tú comienzas a ver la gente opinando como experto
Y eso no lo tolera todo el mundo. O sea, eso es una cosa que el que está en el escarnio público, el que se expone, sabe que se expone de buena o de mala manera. De hecho, la fama trae muchas cosas buenas, pero también trae sus dificultades. Entonces hay gente que no puede pagar ese precio de escuchar, quizás de ser confrontado. El tema de la sensación que se ha ido manejando de que mi padre es mi mejor amigo, por lo cual no me debería prohibir, y eso no tiene nada que ver con una educación o una norma de línea de autoridad clara. Entonces, todos esos son factores, pero entiendo que tenemos que ir analizando, como casi todas las situaciones de salud mental que son multifactoriales, qué influye más. Sin embargo, también hemos visto que ha cambiado la edad de la depresión y que ahora simplemente tenemos niños deprimidos. Tenemos cuadros depresivos que comienzan a los 5, 6, 7 años. Niños que a los 10 años ya tienen que tener un terapeuta acompañándolos en su proceso, o a veces han llegado a salud mental, a psiquiatría, a medicarse. Existe ya en el país, por ejemplo, la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, y cada vez más se está demandando de que la atención comience a más temprana edad. Entonces, eso quizás también porque a veces no se exploraba tanto como ahora, el hecho de que casi todas las instituciones tienen un psicólogo escolar, tienen un orientador, se detectan los casos más a tiempo, se diagnostica ya más claramente en salud mental, pero seguimos teniendo pacientes que nos llegan ya de forma muy avanzada en un cuadro, o que no son vistos con un profesional, no se detectan señales y al final terminan teniendo lamentablemente un final en un intento, porque a veces realmente nosotros lo que sabemos es que muchos suicidios comienzan con intentos y que esos intentos a veces no llegan a ser manejados hasta que finalmente el paciente logra el cometido. Claro, claro. Y doctora, usted es de la corriente que el suicidio, o sea, es heredado, o sea, los cuadros depresivos se pueden heredar y naturalmente dentro de esa transferencia intangible de la herencia a través de las raíces, pues el no detectarla, el no reconocerla también impactaría a esa posible víctima del suicidio. Sí, mira, la depresión tiene una característica hereditaria biológica, o sea, definida biológicamente como que genéticamente tú tienes un mayor porcentaje de personas con depresión cuando ya existe un antepasado que ha tenido depresión. Y mientras más personas de tu línea genética han tenido depresión, más posibilidad de que padezca depresión. Con el tema del suicidio, realmente no está ligado a la herencia, está ligada a la cultura. Y sobre todo, se recibe la conducta como una opción porque nosotros aprendemos de nuestros seres queridos a reaccionar. Por eso las fobias son aprendidas, las costumbres son aprendidas, las tradiciones familiares son aprendidas y también el suicidio como conducta. Y por eso es tan importante que nosotros exploremos, y yo se lo enseño a mis estudiantes, que el suicidio, por lo que se le pregunta a la persona, ¿en tu familia ha habido un suicidio? Es porque es una conducta que marca. Entonces, cuando lo hace una figura de autoridad en la familia, eso genera una especie de interpretación. Es como, mira, esto fue una solución para esa persona, o simplemente se puede pensar, pero si fulano lo hizo, que tenía opciones, que tenía capacidad, entonces yo lo puedo hacer porque realmente estoy en un problema y lo veo como una solución. Entonces lo que se transmite en el suicidio es como esa percepción de que es una solución a cosas. Entonces se queda como una conducta aprendida en las familias que a veces no se habla. Tú sabes que a veces nosotros descubrimos en una tercera generación que en todas las generaciones ha habido suicidio, pero esos no se hablaron nunca. Sin embargo, de una u otra manera está la carga genética
de los trastornos afectivos, como la depresión, que ya la gente tiene en sí sus genes que puede desarrollar un cuadro depresivo. En un cuadro depresivo, un 50% de los pacientes piensan en suicidio. De esos 50%, 35% lo intenta alguna vez. Y en medicina, 35% es una inmensidad. Un 1% es mucho en la población. 35% es demasiado. Si estamos hablando de que si hay una predisposición genética, de si ya hay un antecedente de la conducta que se puede copiar y reproducir en una generación posterior y no se hizo un trabajo de intervención psicológica, entonces ese es el caldo de cultivo para que esa persona esté predispuesta a hacer un suicidio. Por eso es que es tan importante. De hecho, todo intento de suicidio debe ser manejado por un profesional de la conducta, psicólogo o psiquiatra. Esto está muy interesante. De paso, invitamos a todos los que nos están viendo a que reflexionemos desde un punto muy consciente y con propósito si ciertamente generaciones anteriores han sido víctimas de suicidio. Pero también me pregunto, y quisiera darle herramientas a quienes nos ven, ¿cómo pudiéramos romper con esos patrones, doctora? Lo primero es rompiendo el silencio. No hay algo que trabaje de manera más negativa dentro de la familia que los secretos familiares. Nosotros le decimos en las consultas, los secretos familiares traen dificultades. Porque cuando viene a salir el secreto, sale a veces en el peor momento y de la peor forma. También hablamos en terapia familiar de lo que son los precios familiares, de lo que son conductas que se repiten aún sin tú conocerlas. Entonces hablamos de la línea, por ejemplo, que une una abuela, una hija y una madre. Porque mi madre estuvo en el vientre de mi abuela y yo en el de mi madre y mi hija en el mío. Y las emociones comienzan a construirse desde ahí. Entonces, sin yo saber, yo le puedo transmitir a un niño una situación emocional X en un embarazo. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Tuviste depresión? ¿Estabas bien? ¿Tuviste muchos malestares? ¿Tuviste algunas situaciones emocionales? Porque eso genera posiblemente la posibilidad de hacer una intervención temprana en una hija embarazada, en una nieta embarazada. Claro, claro. De hecho, doctora, nosotros trabajamos la construcción del legado y justamente comienza con conocer nuestras raíces. Así es. Así que en todo esto que hemos visto hay dos elementos muy importantes que tengo que resaltar y es el tema de conocernos nosotros mismos, porque si no nos conocemos no vamos a saber poder identificar la solución causa-raíz del problema. Y también algo muy importante que es la prevención. O sea, al final de cuentas todos estamos expuestos. Así es. No hay un común denominador que digamos, este porcentaje de la población no va a verse afectado, no va a ser susceptible de ser víctima de un suicidio o de ser víctima de la muerte. Y la realidad es que me encantaría, doctora, que usted nos comparta algunas herramientas que pudiéramos implementar en nuestro día a día, desde los más jóvenes hasta ya los más adultos, para poder identificar cuando ya estamos cayendo tal vez en un cuadro que necesita una intervención como un especialista como usted. Lo más importante como nosotros como individuos es preguntarnos muy temprano en la vida qué es lo que quiero. Es una pregunta socrática que tiene que ver mucho con descubrir el qué para saber el cómo, el cuándo y el para qué. Son 4 preguntas que la gente puede pasar 10 años en terapia resolviéndolas. Porque no es que tú digas, yo quiero esto. De querer queremos muchísimas cosas. Pero que eso se convierta en un objetivo vital y que tú lo puedas desarrollar a través de los años, esperando el proceso hasta llegar a la conclusión de ese sueño, eso es una labor que solamente lo hace quien entiende cuál es el valor de ese propósito. Entonces, nosotros todos trabajamos y tú le preguntas a la gente, ¿para qué trabajas? Y eso era una pregunta muy retadora que yo hacía cuando trabajaba los talleres de crecimiento personal. ¿Para qué trabajas? Y la gente te decía que trabajaba para vivir. Yo le digo, pero si la vida es gratis. Todo lo que se nos ha dado gratis. Tú naciste equipado con muchísimas herramientas
que si tú las pusieras en la bolsa de valores, imagínate cuánto le pudiéramos poner de valor a un ojo, a un riñón, a un corazón. ¿Entiendes? O sea, nosotros somos, como ente humano, un sistema complejo pero perfecto, que se nos ha dado gratis. Y la otra cosa es que cuando yo preguntaba siempre a la gente, ¿cómo estás? La mayoría de gente te dicen aquí, en la lucha, en la luchita. Y yo le digo, ahora usted se dedicó a boxear, o usted se dedicó a ser luchador. O sea, le hago notar de que no estamos para luchar, no estamos para vivir simplemente. Entonces, nos enseñaron que el trabajo era la vida. O mucha gente ha asimilado que su vida es el trabajo. Y en la esfera de bienestar que existe, que es algo que trabajamos mucho los coaches, hacemos un pastel y dividimos tu vida en ocho porciones, y cada porción es un área de tu vida. En esa esfera, el trabajo solamente es una octava parte. Y tú te preguntas cuánta gente en el día utiliza tiempo para las otras áreas de su vida. Crecimiento personal, por ejemplo, legado a la comunidad. Yo estoy aquí haciendo una actividad de legado. Esto yo lo trabajé hace 10 años en una sesión de coaching con mi coach. Yo me quiero dedicar a difundir la salud mental. Yo quiero orientar a la gente en salud mental. Yo quiero hacer talleres, conferencias, podcasts. Yo quiero estar en los medios de comunicación. Yo hago medios de comunicación todo el tiempo, porque entiendo que es parte de mi labor y a mí me gusta hacerlo. Entonces, cada persona debe descubrir qué quiere de la vida para que una vez que lo haya alcanzado, y eso es lo que se llama propósito, y yo tengo una metáfora de que nuestro propósito nos fue colocado en un lugar en nuestro cuerpo donde no sabemos dónde está. Y que nuestra función en este mundo, nuestro viaje termina en esa búsqueda. Y que una vez que se ha agotado esa búsqueda, tu función es ser una persona de servicio con ese don. Y eso es lo que te compra años en este espacio. Entiendo que nuestro creador fue tan sabio que no te dijo así como, mira, ten este don y es lo que tú vas a hacer. Él te dio la posibilidad de que tú lo descubras. Y tú debes comenzar esa búsqueda a temprana edad. Una vez que tú consigues eso, que tú sabes lo que tú quieres realmente en la vida, los obstáculos no lo ves como obstáculos, lo ves como reto y lo ves como parte del proceso. Entonces, por eso en el acompañamiento de metas, cuando una gente viene y te dice, tire la toalla, ya no voy a seguir, eso es muy difícil. Tú le sacas otra vez. Y tú te imaginas lo que va a pasar en tu vida cuando tú alcances ese objetivo. Tú te puedes visualizar ya retirado, con no tener que trabajar, produciendo lo mismo que tú produces sin trabajar, teniendo el estilo de vida que tú quieres y que tú lo puedas mantener durante toda tu vida. O sea, ¿qué va a significar eso para ti? Retomar la meta. O sea, tú lo vuelves a encauzar en el camino, porque lo que nos mueve realmente, la motivación real del ser humano es el valor que ella trae de los objetivos. Entonces, si para ti algo tiene valor, tú estás dispuesto a hacer el esfuerzo suficiente. Búsqueda de objetivo necesario en todas las etapas de la vida, porque cada cierto tiempo tienes que preguntarte otra vez, ¿y ahora qué quiero? Se supone que las metas grandes están fragmentadas en metas de procesos. Entonces, una vez que te gradúas de la secundaria, tienes que preguntarte, ¿qué quiero? Pero cuando sales de la universidad, vuelve a preguntarte, ¿qué quiero? Pero cuando te casas y tienes tus hijos, te preguntas, voy a quedarme con 2, con 3, con 4, ¿qué es lo que quiero? O sea, es una pregunta, por eso hablamos de una pregunta muy profunda, que una vez que tú la trabajas en terapia y aprendes a sentarte en tu casa, evaluar tu vida tú misma y decir, ok, ya tengo esto en un 100%, esto en un 80%, esto en un 50%. Entonces el enfoque es aquí. O mira, durante este año mi prioridad va a ser salud física. Entonces me voy a enfocar en esto, ahí me voy a construir mis metas, te enseñamos a construir tus metas y tú misma trabajas tu vida. Entonces, una vez que tú has alcanzado como que ese pastel esté básicamente equilibrado en un 90% en todas las áreas, tú eres una persona del 2% de la población que está en un nivel superior, que es el que no tiene necesidades. Una vez que tú te conviertes en la persona que no necesitas,
ni reconocimiento, ni la aprobación o la retroalimentación, porque ya tú sabes quién tú eres por tus resultados, que tú tienes una estabilidad económica, que tú tienes una madurez donde tú sientes que tú eres mucho más que un nombre, que una presencia. Entonces tú comienzas a sentir una necesidad muy humana, que es trascender. Y yo hago una pregunta muy retadora. No sé si sabes que los coaches trabajamos con preguntas. No damos respuestas, solo preguntas. Y la gente me dice, pues yo le acabo de una cosita para que usted me preguntara cosas. Yo creía que usted me iba... No, yo no te doy soluciones. Pero yo no estoy trabajando mi vida, es la tuya. Claro, Son claro. tus respuestas. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿quién te llorará cuando tú mueras? Buena pregunta. O hay otro ejercicio que hacemos. De hecho, en estos días que estuve por allá justamente en el entierro de un vecino, yo estuve por el cementerio y decía, ¿cuánta gente habrá pensado qué le deben poner a sus lápidas? ¿Qué tú quieres que diga tu lápida? Y me decía mi hija, ay mami, no piense en eso. Yo le digo, pero yo lo tengo escrito. De hecho, yo hace como 10 años leí un libro que comenzaba así. Comenzaba con tu epitafio. Escribes lo que tú quieras que escriban en tu epitafio. Y yo lo tengo bien claro, se lo he dicho a mi familia, lo he escrito y quiero que diga mi epitafio. Viví y morí bien viva. La vida es algo para disfrutarlo. No importa las circunstancias, no importa lo que te tocó, no importa cómo tú llegues al final de tu vida. Mientras tú respires, mientras tú estés en este espacio, sea una persona disfrutable, sea una persona positiva. Entonces, yo invito a la gente a pensar en eso. O sea, a pensar en el legado, a pensar, yo tuve oportunidades, conocimiento, adquirí cosas. ¿Cómo yo ahora puedo hacer que otros lo alcancen o simplemente que aprendan de mi experiencia? Porque tú sentarte y hablar de tu proceso va a hacer que mucha gente pueda entender que se puede y hasta copiar tu modelo. Los japoneses, su cultura se basa en copiar. Se trata, ellos lo que hacen es intentar mejorar lo que ya está creado. Por eso ellos tienen culturas de que destruyen edificios para hacerlo de nuevo, no porque están en malas condiciones, sino solamente para remodelarlo porque sí. O simplemente para la cultura japonesa, copiar una obra de arte no es malo. Al contrario, ellos intentan que la obra de arte pueda ser superada por quien la copia. Entonces nosotros ya estamos en esta época donde casi todo fue creado. Entonces nosotros podemos ser esta fuente de motivación. Y yo siento que todo el mundo tiene algo que enseñar, algo que dejar, algo por lo cual debe ser recordado en la vida. Y ese es el nivel más alto de superación personal, porque solo da quien tiene. Mucha gente podrá decir, yo tengo mucho. Sin embargo, si tú no estás compartiendo, tú todavía tienes necesidades, todavía tienes carencias, todavía tienes espacios que no has llenado. Entonces, invitar a la gente a pensar en ese legado, y no debe ser una situación angustiante, eso. Al contrario, yo pienso que es tranquilizador. Tú tener como tu vida organizada en todos los aspectos, incluyendo esa situación de que decía alguien que yo quería seguir controlando aún hasta después de morirme, porque yo le hablo a la gente y le digo a mis seres cercanos todo lo que hagan con respecto a cuando yo no esté. O sea, y yo sé que un día no voy a estar. Entonces, ¿por qué me tienen que angustiar eso? Si es algo muy claro, yo no sé cuándo va a pasar, yo espero que no sea ahora. Yo pienso que dentro de quizás 50 años más. Pero la idea es que si pasase, eso tiene que ser una transición no angustiosa, porque solamente cuando tú has vivido, puedes sentir que al irte no vas a extrañar nada de este espacio. Por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra mortalidad, de nuestra finitud. No somos eternos. Y como no soy eterno, debo pasar lo que sé. No te debes ir a la tumba con conocimientos, con cosas que solamente tú sepas hacer. Pero sobre todo, que tu historia de vida es importante para el mundo. Cuéntala.
cuéntala a tus nietos, compártela con la gente que tú vives. Entonces, hasta eso es aporte. Pero siempre he pensado que solamente deja un legado una persona que ha sido una persona muy fructífera en esta vida. Excelente. De hecho, nosotros en ese proceso de construir el legado entendemos que una vida sin propósito es una vida vacía que no va a trascender. Y para poder vivir una vida con propósito tenemos que tener el sentido del para qué. Y citando a los japoneses, que es una cultura que a mí me encanta, ellos tienen la filosofía del ikigai, que es justamente propósito de vida. Así es. En ese sentido, es válido nosotros equivocarnos, es válido pedir ayuda, es válido ser real, quitarnos estas caretas que, como usted bien ha dicho, nos la pone el mismo bombardeo de información, el querer tener una vida perfecta, eso no existe. La realidad es que tenemos que vivir plenos y conscientes de qué realmente nos llena. Y al final no nos llevamos ningún bien material, aunque es parte de la satisfacción del éxito que se traduce, ¿verdad?, físicamente hablando, pero al final de cuentas no nos llevamos absolutamente nada. Y qué lindo que usted tenga esa madurez por proceso de transformación, porque sé que tal vez al inicio usted no lo veía de esa manera, de qué me van a poner en mi lápida, vamos a hablar de este ciclo de la vida, porque es un ciclo de la vida, la muerte es parte de ese ciclo de la vida. Y me gustaría ya para concluir este espacio que lo hemos dedicado a cada uno de los que nos están viendo, con mucho amor, porque son herramientas que te permiten dar esa esperanza de que ciertamente hay humanos detrás de las cámaras, de todo ese perfeccionismo, que han vivido y que están en la misma situación que muchos de ellos, y tal vez nuestra experiencia lo puede apoyar. Y la realidad es que Fuente de Luz no solamente se ha enfocado en el antes, el durante, sino también en el después, cuando las familias necesitan esa ayuda, ese brazo, para seguir adelante y vivir esa vida con propósito. ¿Qué usted le diría a ese papá, a esa mamá, a esos hermanos, a esa familia que han sido víctimas de un suicidio, de ese hijo, de ese papá, que fue parte fundamental de la razón de ser de esas familias? ¿Qué usted le puede decir? ¿Qué palabras de aliento? ¿Qué herramientas podemos nosotros brindarles desde este espacio, doctora? Mira, es uno de los tipos de intervenciones más difíciles que tenemos, porque tenemos múltiples reacciones y sobre todo que hay reacciones que se dan a diferente tiempo. Entonces a veces tú intervienes en la familia, pero tú tienes como personas que tú sientes que no están procesando la información o que simplemente no han reaccionado, y otros que sí están en un dolor profundo o en una culpabilidad. Entonces, hay muchas diferentes reacciones en las cuales tú lo primero que tienes que hacer es como esa evaluación y mirar cómo está mirando el evento cada uno de los miembros de la familia. En la mayoría de los casos, las muertes súbitas o por suicidio dejan dos tipos de emociones, que es la duda de si pude haber hecho algo para que esto no pasara, y la otra es la culpabilidad, sobre todo en los padres, que sienten la sensación de que no protegieron lo suficiente a ese hijo. En todos los casos es difícil, porque es una decisión que genera una especie de ambivalencia emocional. Por un lado está el dolor y por el otro lado está la sensación de injusticia por lo que la persona hizo, que generó tanto dolor en la familia. Entonces está esa sensación como de hasta cierto punto cuestionamiento, de esas preguntas no contestadas. Entonces, en ese sentido lo que tenemos básicamente es que en sentido general, primero desculpabilizarnos, entender que nosotros quizás pudimos tener algunas señales, pero a lo mejor no la vimos. Y si no la veo, no puedo ser culpable. Lo otro es que independientemente de todo lo que tú puedes haber hecho por un familiar, es una decisión personal. Es una decisión personal que a veces no se comunica. Entonces, ¿cómo tú puedes cambiar una decisión de algo que tú no sabes? Y sobre todo, que de una u otra forma, y al haber diferentes tipos
de razones por las que se toma esa decisión. Entonces, realmente hay personas que lo ven como una salida, lo ven como un alivio, no piensan en el dolor que generará la decisión que toman, pero definitivamente en todos los casos debe haber un acompañamiento familiar. Eso es lo primero que yo sugiero. Acompañamiento familiar para ir evaluando las etapas del duelo, para no permitir que ninguna de las personas se queden en una de las etapas, pero sobre todo trabajar esas emociones que convierten el duelo en patológico, esa culpabilización, esa percepción de abandono que también se siente mucho, sobre todo cuando la persona fallecida es un padre. Los hijos sienten esa sensación, esa pregunta de por qué lo hiciste, de por qué no pensaste en mí. Y eso a veces no se verbaliza, pero se queda como una emoción. Y a veces nosotros necesitamos que la gente lo verbalice. O sea, hay ejercicios en la intervención de duelo donde tú haces que la persona verbalice una despedida e inclusive haga las preguntas que no pudo hacer, porque de una u otra manera eso se queda en la psiquis. Nosotros sabemos que es un proceso mucho más largo que un duelo normal. Hay que darle el tiempo a las familias y eso es otra cosa que la gente suele decirte, ya es tiempo de que estés bien o es algo que no te va a hacer bien estar triste. La emoción de tristeza no es una emoción voluntaria, o sea, no podemos dejar de estar tristes cuando queremos, eso es algo que se va de una u otra manera disipando con el tiempo. Entonces, también entender esa parte, entender la individualidad de cada ser humano. En las familias que ha habido este tipo de situaciones, entonces generar como si fuese un núcleo de apoyo en el cual se compromete a la familia a ser cercanos, a comunicarse mejor, a vigilar a cada miembro de la familia. Inclusive nosotros hacemos acuerdos de que se comprometan a que cuando uno de las familiares se quiebre, el otro se mantenga fuerte para que sea el soporte y viceversa, y que le den espacio a esa persona, porque a veces, por ejemplo, pasa un evento en una familia y las cabezas de familia entienden que ellos no se deben quebrar porque los hijos se debilitarán y viceversa. El hijo no quiere expresar su dolor porque no quiero afectar más a mi madre, que está muy afectada por haber perdido un hijo. Entonces se queda con su duelo sin resolver. Entonces nosotros tenemos que trabajar esto de manera individual y de hecho tenemos que permitir que cada miembro de la familia tenga un espacio personal o elija una situación, cómo sublimar el dolor sin que se sienta que no tiene derecho a expresarlo. ¿Por qué? Porque eso suele pasar, es algo muy cultural. Te dicen, mira, tú eres el hombre de la familia, no te puedes quebrar. Tú tienes que estar en control de la situación porque tú eres el que queda. Entonces la gente se siente como impedido de quebrarse y de expresar su dolor. El dolor es parte de la solución. El dolor es parte de una respuesta humana que nos permite procesar. Y por suerte que existen las diferentes etapas del duelo en la cual vamos a ir resolviendo una situación. Yo soy de los terapeutas que digo que una pérdida no se supera, se sublima, se aprende a vivir con ella, se busca un propósito, entonces le encontramos de una u otra forma un aprendizaje y al buscar el aprendizaje entonces ya no se convierte en una experiencia tan negativa. Y finalmente aprendemos a tener una relación diferente con lo que se nos han ido, como una especie de no tener la presencia física, pero sí tener la conexión espiritual. Entonces lo que incentivamos también es que la familia completa haga esa conexión espiritual con esa persona que ya no está y que en su interior de una u otra manera trate de hacer el propósito de no evaluar cómo terminó la persona, sino quedarse con los legados de vida que había dado esa persona. No es que anulemos el hecho en sí, pero sí que no sea lo más relevante o por lo que se recuerde la persona. Y sobre todo, como te decía, buscarle en sí el aprendizaje. ¿Qué podemos aprender a partir de esta experiencia? Y cómo yo puedo hacer que esto que yo pasé de una u otra manera se convierta en un proceso enriquecedor para alguien más o para otra familia. Entonces,
Por eso los grupos terapéuticos, los grupos de duelo funcionan muy bien, porque generan esa especie de acompañamiento, pero al tú compartir tu historia, el otro se siente acompañado. Entonces, es muy importante que nosotros comencemos a incentivar desde estos espacios donde los temas no sean tabús y se toquen de forma abierta, desde la perspectiva de la orientación, hasta los espacios de acompañamiento y grupos terapéuticos y espacios donde la persona pueda ser acogida en cualquiera de las etapas que se encuentre. Pero eso es un tipo de intervención que es casi necesario y que las familias no deben desdeñar la necesidad de ser acompañados en sus procesos. Al contrario, es mejor que tú vayas a la terapia y te digan, no, estás resolviendo la situación en el tiempo y de la mejor forma, no necesitas tener un acompañamiento en este momento, y no que se asuma de que no necesito el proceso de duelo y que al final las personas no superen totalmente la situación o no terminen de resolver de una manera adecuada. Porque como te digo, toda pérdida se va a sentir como una pérdida. Todo espacio vacío probablemente no se llene, pero si por lo menos no está lleno de angustia, es mucho más fácil convivir con él. Los seres que se nos van no se nos van totalmente, se quedan siempre en nuestros recuerdos, en nuestros corazones, y sobre todo lo que nosotros aprendemos es una manera diferente de relacionarnos con esa persona que no está. La persona no va a dejar de existir, porque una persona no es presencia física. Nosotros somos más espíritu que presencia. ¿O acaso tú dejas de querer a alguien porque se va a otro país? ¿O porque no lo veas? Ayer me decía una madre, estoy enojada con mi hijo, tenemos más de 10 años que no nos hablamos. Yo le decía, pero lo sigues queriendo. El que estés enojado no te quita eso. ¿Y tú sabes por qué tu dolor? Porque no importa que no te hables con él, tú lo quieres. Y eso no va a cambiar. Entonces nosotros no dejamos de amar a nuestros seres porque no estén. Y yo enseño en el proceso de acompañamiento a aprender a canalizar ese amor, de manera que no tiene que ser dolor. Puede seguir siendo amor, inclusive en esas partidas que a veces generan sentimientos encontrados, como te decía. Al final lo que nosotros debemos es mirar lo bueno, lo que me legó en vida, lo que significó para mí, lo que yo puedo hacer que signifique a partir de este momento. Y siempre reivindicar la posibilidad de ver con optimismo y sobre todo enseño mucho el tema de aprender de las experiencias. Y no tienen que ser propias. O sea, es que si vamos a contar una historia, vamos a contarla desde la perspectiva de lo que aprendí, para que ya no sea un error, sino sea una experiencia para muchos. Excelente, doctora. Ciertamente solamente muere el que se olvida, como dice Anna Kels. Y de verdad darle las gracias por desprenderse de su tiempo, que es uno de los activos más valiosos del ser humano, para compartir estos conocimientos con nosotros, con toda la audiencia. Estos espacios están diseñados justamente para proveer energías positivas, herramientas que le permitan a quienes nos ven, pues, seguir floreciendo desde el amor y desde toma de decisiones conscientes. Muchísimas, muchísimas gracias. No, solamente agradecerles a ustedes, porque para mí siempre es un placer hablar de salud mental y sobre todo entiendo que es un momento muy propicio para que comencemos a darle la importancia y a priorizar. Así que gracias, porque antes los psiquiatras éramos muy relegados, éramos los menos deseados en cualquier espacio y nosotros agradecemos mucho que nos abran este tipo de espacios. A usted. Así que esperen nuestros próximos capítulos y estamos para apoyarles y ser puentes para que todos podamos florecer en este trayecto que se llama vida. Gracias.